¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas películas te parecen increíbles y luego hay otras que las ves y dices, qué puto aburrimiento, quiero salirme del cine? Y es que todo eso se debe a la historia que se cuenta detrás de ello. Hay historias que se cuentan bien y otras que se cuentan mal. Y en este video te voy a enseñar a cómo puedes contar la historia de tu negocio. Bien, ¿por qué es importante saber contar la historia de tu negocio? Acá te van tres razones importantes. Número uno, generas o captas la atención del público. Número 2, impones credibilidad de tu negocio. Y número 3, causas empatía. Y para que puedas entender estas razones, respondamos esta pregunta. ¿Por qué es importante contar una buena historia y no hablar de lo que yo quiera? Bueno, piensa en un niño de 6 o 7 años. Piensa que si le dices algo a los 3 o 4 segundos ya se le habrá olvidado aquello que le dijiste que hiciera. El problema de los niños, del por qué ellos no prestan atención a los adultos, no es que sean tontos o poco inteligentes. El problema es que los niños tienen una baja capacidad de concentración y se distraen con mucha facilidad cuando les cuentas algo. Entonces acá viene la pregunta. Si tuvieras que contarle algo a un niño, ¿cómo se lo explicarías? ¿De forma muy técnica, compleja y con términos difíciles de entender? ¿O se lo contarías de la manera más antigua posible, con una historia? Incluso si te pones a analizar, por tal razón los cuentos como La tortuga y la liebre, La cigüeña o Santa Claus son cuentos que con el tiempo aún se mantienen. Y puede que me digas, vale Brandon, no entiendo, pero mis clientes no son niños, son adultos. Y tienes toda la razón. Pero hoy en día un adulto que tiene un móvil en la mano para ver TikTok, Instagram o cuando está viendo la tele tiene la misma concentración que un niño de 5 años. Entonces por eso debes entender que con las redes sociales el nivel de concentración con el que estamos luchando hoy en día es con el de unos niños que a la mínima que puedan distraerse lo harán y no le importará la historia de tu negocio. ¿Quieres contar una buena historia? Te comparto una estructura en la que puedes basarte. Toda buena historia debe contener lo siguiente: un contexto, un elemento de curiosidad, el desarrollo de la historia y por último el desenlace. Y para ello analicemos la historia que cuentan una de las marcas más grandes del mundo como es Apple y cómo ellos crearon su negocio. En 1995, en San Francisco, California, nació un joven emprendedor, visionario y con unas grandes ganas de comerse al mundo. Su nombre era Steve Jobs y amaba tanto la tecnología que incluso decidió apostar su vida a una sola idea. Steve a los 20 años, en conjunto a su amigo Steve Wozniak, en el garaje de su casa, después de arduos días de trabajo, lograron crear una pequeña pantalla que podías tocar, pero a pesar de su alegría, una triste tragedia acechaba los sueños e ilusiones de ese pobre hombre. A la edad de 38 años, Steve Jobs jamás pensó que debería enfrentar los tres principales problemas que cambiarían el rumbo de su vida para siempre. Primero, fue despedido de la empresa que él mismo había fundado. Vio cómo su creación de Apple había sido arrancada de sus manos. Seguido de eso, por todo el tiempo de trabajo que le había dedicado a su creación, tuvo que divorciarse de su esposa por la distancia que existía entre ellos. Y lo peor aún estaba por venir, porque fue detectado con cáncer de páncreas. A pesar de todo esto, Steve no se resignó. Incluso bajo sus mismas palabras dijo que fue lo mejor que le pudo haber pasado en su vida, ya que aprendió más de computación y en 1996 Apple pasó por una de sus peores crisis y Steve rescató a su empresa y con ello la ilusión de hacerla crecer como él hubiera querido. Y antes de fallecer en el año 2011, decidió irse con una sonrisa en el rostro, sabiendo que había conseguido el sueño que inició hace más de 20 años en el garaje de su casa.
Como ves, toda historia tiene una estructura y esta no solo se limita a eventos de la vida real. Por tal razón, personajes como Capitán América, Batman o Spider-Man son personajes queridos por la gente, porque tienen una historia que hace que la gente se sienta atraída y hace que se sientan como ellos. Sienten que ese camino del héroe es el mismo que ellos también pueden pasar. Incluso si analizamos la historia del Capitán América, todos nos hemos sentido alguna vez en la vida como el Capitán América. Nos hemos sentido débiles, pero con una enorme convicción de querer conseguir nuestro objetivo. Pero el héroe tiene problemas. Le pegan, le machacan, lo golpean. Es una emoción que va de arriba como hacia abajo. Y a pesar que este lo intenta varias veces, termina fracasando. Está todo perdido, está en el suelo, se encuentra con el escudo roto y ocurre algo en el último momento que termina cambiando todo a pesar que se encontraba perdido. Y es que consiguen la meta, que es derrotar al villano. Como ves, contar la historia de tu negocio de una manera congruente que genere emociones, que cause intriga, no solamente captas la atención del público, sino que también la gente va entendiendo el proceso por el que estás pasando. Y eso inevitablemente hace que la gente sienta empatía por la manera en la que tú tuviste que vivir con el proceso de tu negocio. Es decir, la gente se siente en tus zapatos, siente que lo están viviendo de tal manera en la que ellos también pudieron haber pasado por lo mismo. Esa es la importancia de hacer una buena historia. Y si de igual manera quieres aprender a cómo manejar mejor tu negocio, no solamente a nivel de historia, pues puedes suscribirte a este video para ver más videos así. Sin nada más que agregar, me despido y nos vemos en la próxima.